Así que le voy a pedir de favor que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo 16, su versículo 13. Bendito Dios, vamos a leer del 13 hasta el versículo 19. Alabado sea Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Lo tienen, hermanos, me dicen un amén cuando lo tengan, pero fuerte, hermanos. Digan un amén con valentía, bendito Dios. Yo ando un poco afónico de la garganta, pero yo esta garganta en el nombre de Jesús la abro, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios dice que allá hay libertad y nosotros somos libres para adorar a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y voy a pedir de favor a mi hermano Luis con el otro micrófono, si se lo puede dar a mi hermana Rosemary con mi hermana Darailda, porque lo voy a ocupar, por favor. Así vamos a leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Otra pregunta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora de la noche, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos permite una vez más, Señor, de estar en tu casa adorando y glorificando tu nombre. Hemos llegado al momento de tu palabra, Señor. Yo te pido que me llenes de sabiduría, que me llenes de entendimiento, Señor, reconociendo que yo no soy nada sin ti. Vas a carbón encendido en mis labios en esta noche, que lo que yo voy a hablar sean palabras, Señor, dadas por ti, bendito Dios. Oh, bendito tu nombre, abre los corazones y la mente en esta noche, papá. Te lo pedimos, Señor. Toda obra del diablo la desechamos por el poder de tu palabra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. El tema de esta noche es: ¿quién es la roca? ¿Pedro o Jesucristo? Un tema muy importante, mis amados hermanos, que quizás hoy en día casi no se predica en las iglesias, pero es necesario hablarlo porque hay muchos que van a predicar a las calles y muchas veces se topan con personas de diferentes creencias. ¿Y qué es lo que pasa? A vez de evangelizar, terminan bien evangelizados los hermanitos cristianos ahí en la calle y terminamos en vergüenza. Un día un hermano llegó corriendo a mí y dice, no sé cómo responderle, me topé con dos católicos, me dijeron esto y el otro, ¿tú qué sabes? Y es necesario, hermanos, aprender la palabra, qué es lo que significa cada versículo, bendito sea Dios. Así que hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, en este tema. Vamos a dar una enseñanza, bendito Dios. Así que pongan mucha atención. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando les hace esta pregunta, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes lo saben, pero uno de los problemas más grandes que sucedió en medio del pueblo de Israel fue que cuando nuestro Mesías, el Mesías prometido, vino a esta tierra, nadie creyó en él, bendito Dios. Nadie creía que él era el Cristo. ¿Sabe por qué?
Ellos no creyeron que Él era Cristo, que Él era el Mesías prometido, porque lo vieron venir de una manera humilde, mis amados hermanos. Amén. Ellos esperaban ver a un Cristo glorioso, a un Cristo que viniera de la mejor manera, como un rey, como lo que Él es. Pero Él no se presentó así en esta tierra, sino que Él vino dando ejemplo de humildad sobre toda la tierra, mis amados hermanos. Y entonces por eso cuando les hace esta pregunta a los discípulos, ellos todos se preguntaron y no hallaban que responderle, hermanos. ¿Qué dijeron ellos? Unos dicen que era Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Por los milagros que Él hacía, algunos creían que era alguno de los profetas, pero nadie tenía el valor de decir con certeza que Él era Cristo, que Él era el Mesías prometido, que Él era el Rey de Reyes, que había venido a la tierra a dar su vida por nosotros. Entonces Pedro, hermanos, uno de los varones más valientes que siempre le gustaba hablar mucho, Pedro nunca se quedaba callado, se levantó y oiga qué le dijo. Y él le dijo: a vosotros, ¿quién decís que soy? Nadie le respondió más que Pedro. En el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro, mis amados hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo una palabra. Él confirmó, mis amados hermanos, que Él era el Cristo de poder, que Él era aquel que ninguno creía, que Él era aquel Jesús que esperaba a la humanidad para redimisión de pecado en aquel tiempo que la humanidad ya estaba perdida en delitos y pecados, mis amados hermanos. Entonces yo quiero llegar aquí a un punto, hermano. Oiga bien, el siguiente versículo dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos dicen: la roca es Pedro. ¿Cuántos hay aquí que han sido católicos? Amén. Levanten la mano los que han sido católicos. Yo creo que los que han sido católicos saben que en la iglesia, con ellos, una de las cosas que dicen es que la iglesia está edificada sobre Pedro. Pero ahorita nosotros vamos a ver, mis hermanos, a confirmar si verdaderamente la iglesia está fundada en Pedro, si Pedro es la roca. Porque, mis amados hermanos, en esto hay confusión y mucha gente que no lee la Biblia de un texto sin contexto puede hacer una falsa doctrina, mis amados hermanos, y una doctrina peligrosa que pueda llevar a millones de gente hacia la perdición, hacia el mismo infierno, hermanos. Aleluya. Así que, mis hermanos, bueno, hemos tocado este punto, mírenlo bien. Entonces vamos a ver, hermanos, porque ellos dicen que la roca es Pedro, y que la roca donde la iglesia está edificada es Pedro, que el líder que Dios puso aquí en la tierra, que dejó cuando Él se fue Pedro. Yo creo que todos lo hemos oído, que ese es el dicho de la gente, amén, de los católicos, mis amados hermanos. Pero miremos bien la palabra, porque nosotros, según entendemos, mis amados hermanos, que el que es la roca en la iglesia es Cristo, amén, que la cabeza aquí en este lugar es Cristo, no es Pedro, no es Judas, no es nadie más que Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso. Y la gente se confunde con los versículos de la Biblia, hermano, porque a veces no tienen el discernimiento para entender la palabra. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que la roca es Cristo? Déjeme decirle que cuando hablamos de la roca que es Cristo, nuestro Dios nos viene hablando a través de la palabra desde el Antiguo Testamento, hermanos. Tenemos pruebas desde el Antiguo Testamento, y en ese tiempo existía Pedro, pero ni luces de que Pedro iba a nacer, hermanos. Y entonces vamos a comprobarlo a base de la Biblia. Mi hermana Rosemary, vaya por favor a Isaías 28, su versículo 16.
Y mi hermana Darailda va a ir a Salmo 62, su versículo 6. Búsquenlo todo y apúntenlo, mis amados hermanos. Alabado sea Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. Bendito sea el nombre de Dios. ¿En dónde fue puesta la roca, mis amados hermanos? ¿En Roma? ¿Verdad que no? Dice que fue puesta en Sión, y Sión es Israel, mis amados hermanos. Mi hermana Darailda, lea el otro versículo, por favor. Salmo 62, su capítulo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora mi hermana Rosemary me busca 1 Corintios 10:4, y mi hermana Darailda me hace el favor de buscarme de Deuteronomio 32:4. Bendito Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendito Dios. Ahora el siguiente versículo de Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ustedes oyeron estos versículos. Aquí tocamos versículos que son desde el Antiguo Testamento. ¿Qué confirman estos versículos? ¿Quién es la roca, mis amados hermanos? Cristo Jesús es la roca. La Biblia nos dice que la roca es Cristo, la cabeza es Cristo. Si desde el Antiguo Testamento la palabra nos viene mostrando que Cristo es la roca, ¿por qué yo me voy a confundir? ¿Por qué se va a confundir usted en decir que Pedro es la roca? Mis amados hermanos, la Biblia es el comprobante. Estamos en el terreno de los hechos, que es la palabra de Dios, que nos hace mostrar que Cristo es la roca, que fuera de él no hay nada. Cristo es la roca y Cristo es la cabeza de la iglesia, de todo el remanente que estamos en este lugar. Denle una ofrenda de palmas a Cristo, porque Él es la roca, Él es la roca inconmovible, mis amados hermanos. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica, el Vaticano, es decir, la sede, dicen que la roca es Pedro y que la cabeza es Cristo. Pero hermano, la roca y la cabeza viene dando lo mismo que viene siendo nuestro Cristo. Nuestro Cristo, mis amados hermanos, Él es la roca y Él es la cabeza, como lo hemos hablado. Y ahora yo le voy a pedir de favor a mis hermanas, una de ellas que me lea Efesios 4:15 y otra de ellas que me lea por favor Efesios 5:23, para comprobar que Cristo es la cabeza y que Cristo es la roca, mis amados hermanos. Porque aquí hacen dos paréntesis de diferentes formas, que dicen que Cristo es la cabeza y que Pedro es la roca donde se fundó la iglesia. Y en estos versículos vamos a comprobar totalmente que Cristo es la roca y es la cabeza, mis amados hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Bendito Dios. El siguiente, hermana Darailda, por favor. 5. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermano? Cristo Jesús. Volvemos a Cristo. Es que no hallamos otro fundamento, hermano. No hallamos dónde. El que se equivoca porque quiere, hermano. Pero la palabra es clara en mostrarnos quién es el verdadero que está puesto para dirigir la iglesia. Y también, hermano, está aquí quién es el sucesor de Cristo.
Cristo cuando Él parte para los cielos, y eso lo vamos a ver más adelante. Hermana Rosemary, para terminar con esta palabra, ahí léame Hechos 4:11, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra y es la cabeza que viene a ser el ángulo, bendito Dios. Así que no hay quien fuera de Él, hermano. Entonces, sabemos que la Iglesia Católica dice que su líder es ¿quién? Pedro. Y dice que el sucesor de Pedro ahora mismo dice que está en el Vaticano, que es el Papa. Dios reprende a ese señor diabólico que con todo y sus abominaciones se va a ir al infierno si no se arrepiente, hermano. Así que mire una cosa, hermano. El mismo Pedro, oiga bien, que el mismo Pedro que dicen ellos que es el líder de la Iglesia Católica, que es él el que dejó el Señor como roca. Según ellos dicen, hermanos, oiga las palabras de Pedro, él mismo confirmando que Cristo es la cabeza, que Cristo es la roca y que fuera de él no hay otro fundamento para la iglesia. Hermana Rosemary, léase Primera de Pedro 2, su versículo 4 al 7, bendito Dios. Bendito Dios. Primera de Pedro 2, 4 al 7. El mismo Pedro confirmando. Pedro hubiera sido él, ahí nos hubiera dicho: yo soy la roca, yo soy la cabeza, síganme a mí, porque así yo digo y así van a ser. Aquí en estos versos él confirma que Cristo es y nadie fuera de él. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Aleluya. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Jesús. Comprobado, hermanos, lo que Pedro dijo, que es Cristo, hermanos. Quedemos claro que es Cristo. Y esto es necesario que nosotros lo sepamos, para cuando usted vaya allá afuera y le toque evangelizar, hermano, vaya preparado con estos versículos y muestre la verdad de todas las cosas. Ahora miremos, si fuera Pedro el líder de la iglesia, hermano, bueno, si es el líder tal vez que sea de ellos, pero de nosotros no. De nosotros nuestro líder es Cristo y nadie más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que nuestro líder es Cristo? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros? ¿Cuántos de ustedes se dirigen a Roma, hermanos? ¿A dónde nos dirigimos nosotros? Hacia la patria celestial, a la nueva Jerusalén, a la prometida por Cristo Jesús. Bendito Dios. Porque si nos dirigimos a Roma, allá está un hombre de carne como nosotros, que va a morir igual que nosotros. Más arriba está el Creador, el eterno, el sublime, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado su nombre. Ahora vamos, mis hermanos, en otro punto. Si la Iglesia Católica dice que Pedro era el líder de la iglesia, miremos si Pedro llenaba los requisitos, mis amados hermanos. Porque según tenemos entendido nosotros, bajo el celibato de la Iglesia Católica, está prohibido que el que es sacerdote, o es decir, hasta donde está el Vaticano, está prohibido que se case, que tenga hijos. Tiene que estar soltero totalmente. Y no porque tenga don de contingencia, sino que los obligan a hacerlo, hermanos. Así que vaya, mi hermana Rosemary, léame por favor Tito, su capítulo 1, versículos 5 al 9, por favor.
Bendito Dios. Alabado sea Dios. Y ahí nos damos cuenta a ver si verdaderamente Pedro llena los requisitos, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Tito 1:5-9. Tito 1:5. Al 9, bendito Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis amados hermanos, en estos versículos una de las cosas, si ustedes le pusieron atención, que dice que los ancianos que fueron puestos que tenían que ser hombres de una sola mujer, dice, ¿verdad, hermana Rosemary? Sí, amén. Vaya. Y si, mis amados hermanos, ellos tenían que tener su mujer, ¿y por qué entonces ellos dicen que el que está apartado para servir en la iglesia católica tiene que estar definitivamente sin compromiso? Y ahí en esa palabra comprueba que los ancianos de la iglesia, los ancianos, los presbíteros y todo lo que ellos hablan, tenían sus esposas, hermano, y era lo que le recalcaban ahí. Pedro, aleluya. Ajá, le recalcaban, hermanos, que fueran hombres de una sola mujer. Le dio todo como debería de ser un anciano de la iglesia. Entonces ahí está la prueba, que los que servían en la iglesia no eran solteros. Algunos lo eran, como el apóstol Pablo, pero Pablo lo era porque él traía el don de contingencia, hermano. Así que los que no traían el don de contingencia se casaron, tenían sus esposas. Ahora veamos cómo Pedro, siendo el líder de la iglesia católica, él tenía su esposa, hermano. Vaya a San Marcos 1:29, 30. San Marcos capítulo 1, 29 al 31, por favor. Me lo lee, hermana Darailda, si me hace el favor. San Marcos 1, 29 y al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿A quién sanó nuestro Señor Jesucristo, hermano? A la suegra de Pedro. A la suegra de Pedro. Ellos dicen, ella tenía suegra, dice un señor que se llama Luis Toro. Pero ¿dónde dice que él tenía esposo? Hermano, si tenía suegra, tenía que tener a ley su esposa, el apóstol Amén, Pedro. aleluya. Y si él tenía su esposa, hermano, mire cómo son las cosas. Si Pedro tenía esposa, ¿y por qué el Vaticano? El Vaticano, mis amados hermanos, sí o sí obligatoriamente da una orden que todos los papas, todos los sacerdotes sean solteros, sin mujer, nada de compromiso. ¿Y por qué Pedro sí tenía a su esposa? Entonces, ¿cómo podría ser Pedro el líder de la iglesia? ¿Cómo podría ser él si él no llenaba los requisitos, hermanos? En ninguna parte de la Biblia encontramos que Pedro haya llenado estos requisitos, hermanos, para ser él el líder de la iglesia. Imposible totalmente. Ahora otra cosa que nos damos cuenta, mis amados hermanos, en la iglesia católica hay un costumbre, que eso yo creo que todos lo conocemos, hasta los que no hemos sido católicos. Cuando alguien comete pecado, ¿a dónde va para confesar sus pecados? ¡Hombres! Va con el sacerdote, se le arrodilla al sacerdote así frente a él y le confiesa sus pecados.
¿Es así o no es así, hermano, que un día fueron católicos? Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, mire una de las cosas. Ahora miremos otro requisito de Pedro, a ver si Pedro permitió esto. Mi hermana Rosemary, vaya por favor conmigo al libro de los Hechos 10, su capítulo 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Dejó Pedro que se mantuviera de rodillas Cornelio, hermanos? No. De ninguna manera. Si Pedro hubiera sido el líder de la Iglesia Católica, si él hubiera sido el Vaticano de ahora, mis amados hermanos, él no le hubiera pedido que se levantara, le hubiera dicho: tu pecado concebida, tus pecados te son perdonados, Dios te salve y bla bla bla, y ya, hermanos. Pero no, Pedro le dijo: levántate, porque yo también consiervo tuyo somos iguales ambos dos. Mire qué hace Pedro, hermanos. Entonces, miremos otra palabra. Mi hermana Darailda, vaya primera de Pedro 5:1. Que aún Pedro, mis amados hermanos, él no dijo que era obispo, él no dijo que era sacerdote, él no dijo que era líder, sino que él se puso como uno de los ancianos de la iglesia, mis amados hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo anciano también, dijo Pedro. Él se pone como anciano. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Pedro haya dicho: yo soy el Papa, yo como Papa, usted los ancianos. No, en ninguna parte lo encontramos así, hermano. Mire, y entonces ¿sabe por qué, hermano? Una de las cosas que nosotros entendemos, que no podemos nosotros arrodillarnos ante un hombre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la libertad, hermano, de poder entrar a este lugar y venir directamente al altar a pedirle a Dios por nuestros pecados, a confesar nuestros pecados delante de Él. Porque ellos, mis amados hermanos, tienen todavía la creencia de que viene la persona, confiesa los pecados al sacerdote, y después el sacerdote dice que entregue esos pecados hacia Dios para que Dios los perdone. Mis amados hermanos, en el tiempo de la ley, ¿sabe qué era lo que ocurría? En ese tiempo, nadie, mi hermana Rosemary ya ha tocado ese tema, que en el tiempo de la ley, si no cualquiera podía venir al altar, más que solo los ministros, los sacerdotes que estaban reservados para venir al lugar santo. Venía cada quien que cometía su pecado, daba ofrenda al sacerdote, y el sacerdote traía las ofrendas al altar. Pero cuando Cristo vino, mis amados hermanos, entonces ya nosotros quedamos a libertad cuando Él murió en la cruz del Calvario, para que ya no por medio de nadie nosotros tuviéramos que llegar a pedir perdón, sino directamente una comunión con Dios, a pedirle perdón por nuestros pecados, hermanos. Bendito sea Dios. Mire, aquí está el comprobante. Mi hermana Darailda me lee, por favor, Hebreos 4:14 al 16. Y mi hermana Rosemary va a leer el 19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos 10:19. Bendito Dios. 10:19 al 24. Hermana Darailda 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Lea al otro, hermana Rosemary. Hebreos 10:19. 10:19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿a quién tenemos nosotros por sumo sacerdote? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Aleluya. Y si nosotros tenemos a Cristo Jesús como sumo sacerdote, ¿qué necesidad tengo yo? Porque la hermana Rosemary es mi pastora, arrodillármele a ella para que me perdone mis pecados. ¿Qué necesidad yo tengo? Si yo tengo al Rey de Reyes, que yo sé que si a Él clamo, Él me escucha, Él me perdona, Él me cambia y Él nos transforma, hermano. No, ¿qué necesidad hay de nosotros llegarnos al sacerdote para pedirle perdón a Él? Si la Biblia dice que tenemos un gran sumo sacerdote, al cual ahora nosotros podemos llegar a libertad, porque ya no estamos en tiempo de la ley, hermanos. Los que van y se le arrodillan al sacerdote, esa oración ahí mismo se va a quedar, porque el sacerdote no va a hacer nada por ellos. El que perdona es Cristo, hermanos. Así que, hermanos, todas las palabras, todas las características nos enseñan de que Pedro no puede ser el líder de la iglesia, hermano. Por más que la gente diga y diga, Pedro no puede ser el líder de la iglesia. Oiga bien en el versículo 18 en San Mateo, donde leímos San Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca que Cristo habló? La roca es Cristo, y ese era el fundamento, hermano, donde la iglesia sería edificada, en el creer en Cristo Jesús, en el Cristo prometido, y nadie más que Él, bendito Dios. Y nosotros, hermanos, venimos a ser parte también como rocas de Cristo, aleluya. Así, hermanos, que miren el siguiente versículo, ahí mismo le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del infierno, a las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora una pregunta, hermanos, a los que predicamos. Hermano Freddy, ¿cómo es posible? Yo creo que todos los que predicamos, todos creo que cuando oramos, cuando venimos aquí a la iglesia, ¿cuántos atan al diablo, hermanos, en su oración? Todos decimos esa palabra. ¿Y por qué el diablo todavía anda suelto si nosotros lo atamos, hermanos? ¿Por qué anda suelto si usted lo ató cuando oró? Es una palabra incorrecta. Amados hermanos, mucha gente toma las palabras incorrectamente, porque al diablo no lo podemos atar, hermano. Podemos desecharlo y tenemos autoridad para que él no haga entre nosotros, pero atarlo no podemos, porque si lo tuviéramos atado no anduviera suelto haciendo todo lo que el diablo hace. No le pusiera a usted sueño, pereza, odio, ganas de irse a pecar, no, porque si estuviera atado ya no hiciera más eso entre nosotros. Y esta, fíjese que es una gran confusión entre nosotros, hermanos, porque no podemos atarlo. No hay manera. ¿Sabe quién es el único que se le va a dar una llave para que ate al diablo por 1000 años? Es a un ángel que la Biblia nos habla en Apocalipsis 20, creo. Él es el único que va a poder atar al diablo por 1000 años. Pero nosotros, hermanos, esta palabra la confundimos muchas veces. ¿Qué fue lo que le quiso decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las palabras que Cristo Jesús le dijo a Pedro es que donde quiera que él fuera y predicara la palabra, que para los que escucharan la palabra quedaría desatado el reino de los cielos para que ellos pudieran entrar, y para los que no escucharan aquí en la tierra la palabra quedarían atados, así como aquí en la tierra, también atados de entrar al reino de los cielos, hermanos. Esa fue la palabra que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Entonces, hermanos, todas las características ya vimos que dicen que Pedro no, en ninguna parte dice que no, hermanos.
Entonces, algunos se preguntan, cuando Cristo murió, ¿será que dejó la iglesia a la deriva? ¿Dejó a la iglesia sin ninguna guianza? No, hermano. Cristo Jesús en ninguna manera dejó la iglesia sola. La iglesia la dejó guiada. ¿Y sabe por quién es guiada la iglesia, pueblo de Dios? Por el Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios. Y vamos a comprobar con la palabra que fue el Espíritu Santo a quien el Señor nos dejó, que sería el que dirigiría la iglesia después de que Él subiera para el cielo, mis amados hermanos. Hermana Rosemary, vaya por favor al Evangelio de Juan 14, su versículo 15, bendito Dios, 15 al 18. Y mi hermana Darailda va por favor al Evangelio de San Juan 14, 26. Bendito Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oigan, para los que dicen que nosotros somos huérfanos, ¿cuántos de ustedes son huérfanos, hermano? No. Yo no soy huérfano porque tengo a Cristo Jesús. Y si lo tenemos a Él, hermano, y tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser huérfanos nosotros, hermano. Bendito Dios. Así que, hermana Darailda, lea el siguiente versículo, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién sería, hermanos, el que nos enseñaría todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho después de que Él se fuera? El Espíritu Santo, hermano. En ninguna parte, porque en la Iglesia Católica dicen que ellos hacen como dice el Papa. Y lo que dice el Papa, eso se tiene que hacer desde la sede romana hasta todas las iglesias que rondean, que son pertenencia de Él. Mas nosotros, quien nos enseñaría la palabra, no dice que era el Papa, dice que era el Espíritu Santo, a quien Dios enviaría, que nos enseñaría de todas las cosas. Bendito Dios. Así, mis amados hermanos, que nos damos cuenta cómo es el Espíritu Santo, el sucesor de Cristo aquí en la tierra, quien quedó como líder que guiaría a la iglesia. Mire, San Juan 16, su versículo 7 al 9, oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Bendito sea Dios. ¿A quién enviaría el Consolador para convencer al mundo de pecado, para convencer al mundo de maldad? ¿Y sabe qué es lo que hace el Vaticano? A vez de convencer al mundo de maldad, aprobando casamiento de homosexuales, aprobando aborto, aprobando depravación tras depravación en el mundo entero. ¿Y a dónde nos puede guiar las enseñanzas de este hombre perverso, hermano? Si él fuera el líder, al mismo infierno. Mas el Espíritu Santo dice que convencerá al mundo de pecado, hermano. Convencerá a todos los que andan en la maldad. Venir a este lugar, le redarguirá que necesitan un cambio en su vida, hermano. El Espíritu Santo puede redarguir nuestros corazones. Por eso es que lo necesitábamos a Él, y fue a Él quien nos envió nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. San Juan 15, 26 dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bendito Dios. Así, mis amados hermanos, que nosotros no esperemos en nadie más, no hagamos confusión en nuestra vida. Los que salieron del catolicismo y todavía no saben ni por qué están aquí, sepan la realidad. Amén.
que nuestra guía, quien nos convenció de estar aquí, fue el Espíritu Santo. Quien nos transformó. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy podemos ser vasijas nuevas del Señor Jesucristo, hermano. Ahora mire lo que dice San Juan 16, su versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Vaticano, no, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Quién será el que nos va a guiar, hermano? El Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga bien, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y de qué cosas está hablando? A través del Espíritu Santo nos han sido revelados los tiempos en los cuales estamos viviendo. Se nos reveló, mis amados hermanos, a través del apóstol Pablo, cuando él reveló acerca del arrebatamiento y los juicios que vienen sobre la tierra. ¿Y a través de qué fue revelado todo esto? A través del Espíritu Santo que Dios dio a los profetas y luego a todos nosotros, para que nosotros entendiéramos y meditáramos la palabra. Porque si no es con el Espíritu Santo, ¿de qué manera usted puede entender en qué tiempo vivimos, hermano? Poderoso es Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos da, hermano? No es cosa de esta tierra, sino que viene de allá, porque dice que Él lo agarra, lo toma del Padre y nos lo revela a nosotros. Bendito sea Dios. Alabado Así, mis sea amados Dios. hermanos, que tenemos contundentemente que Cristo, mis amados hermanos, es la roca, no Pedro. Y ahora, hermanos, ¿de dónde viene la Iglesia Católica? Vamos a ir terminando con una pequeña historia. Vamos a ir a Deuteronomio 32, bendito sea Dios. Deuteronomio 32, alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio 32, 15. Dice la palabra del Señor: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Criador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos e hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. El versículo 29 dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Bendito Dios. Y el último versículo, el 31, dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Ahora, mis amados hermanos, ¿de dónde viene la Iglesia Católica? Déjenme decirle que la Iglesia Católica viene desde el Imperio Babilónico, mis amados hermanos. Y el Imperio Babilónico, yo no sé si usted lo sabía, pero Babilonia quiere decir confusión, que viene desde los tiempos de donde fue construida la Torre de Babel, mis amados hermanos, donde un hombre llamado Nimrod reprochó a obedecer la voz de Dios y empezó a construir una torre, y se unieron todos. Y lo peor, ¿sabe qué? Que se unieron a favor, en contra de Dios, todos, hermanos. Y entonces, cuando sucede esto, de ahí, mis amados hermanos, fue donde se crearon todas las religiones, todas las sectas que hay hoy en día. Mis amados hermanos, más después, 586 años antes de Cristo, se da el imperio de Babilonia, mis amados hermanos, que fue reinado, si no me equivoco, fue por el rey Nabucodonosor.
Mis amados hermanos, en medio de este imperio babilónico se dieron tantas religiones, tantas creencias, mis amados hermanos, que ellos estaban llenos de diferentes cosas. Ellos adoraban a dioses de una y de otra manera. Después, mis amados hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, que eso fue en el tiempo de un emperador que se llamaba Augusto César, mis amados hermanos. En el tiempo de este emperador Augusto César fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el tiempo de Augusto César y murió en el tiempo de un hombre llamado Tiberio, mis amados hermanos. Ahora, una de las cosas que yo quiero decirle es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino, hermano, para dar su vida por nosotros y para anunciar la buena nueva, que era el Evangelio, hermano. Entonces, miren una de las cosas que sucedieron cuando empezó a predicarse el Evangelio. Cristo, sabemos que fue crucificado por el mismo imperio romano, hermano. Yo no sé si ustedes lo saben, pero fue crucificado por el mismo imperio romano. Entonces, hermano, cuando el imperio romano vio que se levantaba una nueva creencia, que según los católicos es una religión la que nosotros somos, cuando vieron que se levantó una nueva creencia y nuestro Señor Jesucristo como Rey, amados hermanos, ellos empezaron a alborotarse. Ellos dijeron: ¿cómo es posible que quiera haber otro rey en medio de nosotros? Porque en el imperio de aquellos tiempos, el imperio babilónico, no se permitía que hubiera otro rey más que solo el que era puesto, que estaba, mis amados hermanos, en la silla del imperio de Babilonia. Entonces, mire, vaya conmigo al libro de los Hechos para que mire cómo concuerda la palabra. Hechos 17, su versículo 7 al 8, bendito Dios. Dice la palabra: a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César. ¿Quién era el César? Ese era el nombre que se le daba a cada uno de los que estaban puestos en el imperio romano, hermanos. Estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Oiga, ¿qué fue lo que dijeron? Que controversiaban lo que ellos creían, y todo poniendo a otro rey llamado Jesús. Esto fue una gran angustia para ellos cuando apareció Jesús, hermanos, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Porque ¿cómo era posible que iba a haber otro rey? Eso estaba, mis amados hermanos, prohibido según ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron, mis amados hermanos? Cuando ellos vieron y no les gustó esto, ¿sabe qué fue lo que pasó? Empezaron, mis hermanos, a decapitar a todos los cristianos, a todo cristiano que se iba convirtiendo, lo decapitaban, y el hecho que ellos querían era destruir por completo, hermanos, lo que había venido de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, la buena nueva que Cristo venía a anunciar. Ellos quisieron desaparecerla por completo. Y dice, mis amados hermanos, que mucha gente la llevaban a las ahorcas, y ahí mismo dice que entre más gente moría, más gente se convertía. Dice que algunos los tomaban, dice, y los ponían así amarrados de las manos frente a leones, y dice que sacaban los leones, hermanos, y los devoraban por completo. Eso lo pueden encontrar en el libro de John Fox, un libro donde describe todas estas cosas, mis hermanos. Y ellos, entre más mataban, más gente se convertía y se convertía. Total que se cumplía la palabra donde dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y estos emperadores romanos, mis amados hermanos, ellos se sentían furiosos porque no podían acabar de alguna manera al pueblo cristiano. Entonces, hermanos, en ese tiempo se da un emperador llamado Nerón, hermanos. Este hombre fue el hombre más sanguinario que podemos encontrar según la historia. Aleluya. Hizo una matanza tan terrible de cristianos, hermanos, que si usted va y estudia, muchas veces
Nosotros hemos visto, y yo en mi caso hasta he llorado de ver cómo mataban a los cristianos. Los metían en bolsas con escorpiones, culebras, y hacían de todo, hermano, y los lanzaban al mar vivos con todo y animales. Este hombre, mis hermanos, no se tocó el corazón para querer destruir, hermanos, a todo el pueblo cristiano. En final de cuentas, que este hombre fue uno de los hombres que hizo grande matanza de cristianos, hermano. Y no crea que tenían paciencia para hacerlo. Lo hacían de la forma más triste, más desgarradora que podía, hermano. Que si yo creo que si a nosotros nos agarraran hoy así, todos negarían a Cristo, hermano. Más aquella gente, oiga bien, que dice que lo que hacían, que cuando miraban esto, bajaban solitos a la horca la gente a dar su vida por Cristo. Aleluya. Entonces más adelante aparece otro hombre, hermanos. Este hombre ingrato, este fue más inteligente. Siguió la matanza de los cristianos. Esto fue en el año 300. Siguió la matanza de los cristianos. Pero él vio, hermanos, que era de por gusto que los mataran. Porque entre más los mataban, la gente más iba creciendo, hermanos, más iba creciendo el evangelio que había sido anunciado por Cristo y por los apóstoles. Y cuando él vio todo esto, hermanos, ¿sabe qué fue lo que dijo? No, aquí no puedo yo con ellos, aquí no hay forma de poder eliminarlo. ¿Y sabe qué hizo este hombre astuto llamado Constantino? Que de la noche a la mañana que se vuelve cristiano, hermano, puede usted creerlo. De la noche a la mañana, hoy estaba matando a los cristianos y ya mañana es que estaba arrepentido, convertido este hombre. ¿Cómo era posible? Aleluya. Porque él averiguó que no podía contra los cristianos. Ahora aquí se levanta una cristiandad falsa, hermanos. Y este hombre dice, bueno, ya no vamos a perseguir más a los cristianos. Nos vamos a unir todos nosotros a ellos. ¿Y sabe qué hizo? Hizo a todo el imperio babilónico, a todos los del imperio babilónico, convertirse al cristianismo. Pero no se convirtieron por convicción, sino que por obligación, hermano, porque el emperador Constantino se los pidió. ¿Y sabe qué dijo? Ahora dijo, todos los que vengan contra los cristianos, ellos van a ser perseguidos. O sea que los perseguidores se volvieron perseguidos. Aleluya. Hermano, este hombre hizo una gran falsedad. ¿Sabe cuál fue el problema? Ya para ir terminando con esto, que este hombre, hermano, si él se hubiera arrepentido de verdad, él hubiera hecho una transformación total. Pero ¿qué es lo que tiene la iglesia católica, hermano? Está llena de idolatría, de cuantos muñecos, de todo eso. ¿Y sabe de dónde proviene todo esto? Esto viene desde los tiempos, mis amados hermanos, de Egipto. Dice que una de las comparaciones más grandes que tiene Egipto con Roma es porque de ambas maneras dice que los dos pueblos son idólatras hasta las uñas, hermanos. Entonces, mire, Constantino viene en ese tiempo, hermano. Vamos a entrar con dos bases principales de la iglesia católica. La iglesia católica tiene a una mujer que le llaman la Virgen María. Que me perdonen, pero yo no puedo respetar a algo que no es de Dios, no viene de Dios, y ni siquiera, hermano, tiene ni tantito que tenga que ver con la Virgen María que ellos dicen, porque María era una mujer de respeto, una mujer reservada para Dios, que nosotros honramos y tenemos ejemplo de ella. Las mujeres pueden tener ejemplo de María. Pero ahora, hermano, yo quiero hablarles de esta mujer llamada María. Y déjenme decirles que les voy a dar algunas pruebas. Iba a traer mi computadora para mostrárselas, pero me cuesta mucho a veces tener tanto aquí arriba. Ahora, hermanos, miren, María dice que en aquellos tiempos en Egipto había una mujer llamada Isis. Esta mujer llamada Isis dice que era una de las mujeres más veneradas sobre todo el pueblo egipcio, hermano. Esta mujer dice que era una de las mujeres que hacía muchos milagros, era una mujer protectora, era una mujer, hermanos, que dice que era alabada por el pueblo de manera que fuera, con tal que dice que su esposo murió y dice que ella hizo el milagro de que su esposo volviera a la vida. Entonces esta diosa Isis, mis amados hermanos, tuvo a un hijo, y el hijo que tuvo se llamaba Horus. Le pueden buscar en la Biblia, habla como es el mismo como el dios Ra o el dios Horus.
Ahora, hermano, viene cuando ella tiene a este hijo. Oiga bien la palabra. Mire, aquí está. Yo no sé si pueda observar esta. Puede buscarle en los documentales. Esta es la diosa Isis. Miren, mis amados hermanos, amamantando a su hijo, al dios Ra, que es el dios Sol. Ahora viene esta diosa, mis amados hermanos, más adelante viene y le cambian el nombre a la diosa de Artemisis, mis amados hermanos. Y cuando le cambian el nombre a la diosa de Artemisis, estos fueron dioses que el mismo imperio babilónico adoraba, hermano. Entonces le cambiaron el nombre a la diosa de Artemisis. Y oiga bien lo que dice la palabra. A la misma dice que de ser Artemisa era conocida como Diana para los romanos. Era una diosa asociada con la casa, con la naturaleza, el parto y la virginidad. Sin embargo, en Efeso también era venerada como una diosa de la fertilidad y la protectora de la ciudad. De esta diosa nos habla la Biblia en Efesios. Pero oiga cómo dice que era una diosa asociada con la casa, la naturaleza, el parto y la virginidad. O sea que tenía muchas concordaciones, hermano, de por qué ahora la Virgen María sea ella. Más adelante también tuvo otro nombre, hermano, creo que fue atrás de Diana de los Efesios, un nombre llamado la diosa de los cielos, hermanos. Entonces fíjese bien que todas las similitudes de esta mujer vienen a concordar que luego el imperio babilónico, que era el que adoraba a Diana de los Efesios, aquí en los documentales lo dice, ellos mismos cuando Constantino, hermano, se convirtió supuestamente al cristianismo, ¿sabe qué fue lo que hizo? A Diana de los Efesios le cambió el nombre y le puso el nombre de María, hermano. Para disimular, o sea que él no sacó los dioses, le puso el nombre de María. Y ahora mire usted, mire cómo aparece ahí la diosa Isis amamantando a su hijo, de misma manera la Virgen María haciéndolo también. ¿Acaso no hay similitud, hermanos? Miren, lo pueden ver, la diosa Isis con la Virgen María. Son las mismas, amados hermanos. Ahora otra cosa, el Dios que ellos tenían, el Dios que tuvo la diosa Isis, que se llamaba el Dios Ra, que es decir, el Dios Sol. Amados hermanos, este Dios tenía, hermanos, consigo, lado arriba de la cabeza, tiene un representante de un sol. Lo pueden ver. Está hecho en forma de un halcón. Ahora otra de las cosas que celebran en la Iglesia Católica, que es la Eucaristía, que hacen todos los domingos. Yo no sé si usted sabe, hermano, pero usted lo puede buscar en el documental. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una cosa en forma de sol frente a donde hacen la Eucaristía, ¿cierto o no? Aleluya. Tienen un sol. Ahora ese sol, ¿cuál es, mis amados hermanos? Es el sol que tiene el Dios Ra, hermanos. Pueden verlo, es la adoración a ese mismo sol, es la copia del Dios Ra que ahora tienen celebrando en el día de la Eucaristía en la Iglesia Católica, como ustedes lo pueden ver. Y si también observan, este Dios Ra tiene una culebra rondeando el sol. Si pueden ver o lo buscan en su teléfono, tiene una culebra. Y ahora quieren ver esta culebra, ¿dónde aparece? Pueden ver en la Virgen que está la culebra alrededor de la Virgen. Pueden ver el estómago de los alrededores de la Virgen, que es una culebra la que le está rondeando. Que esta es la misma culebra que representa al Dios Ra. Y también la Virgen María, si se dan cuenta, también le ponen el sol lado arriba de su cabeza, que es el sol que es de su hijo, de la diosa Isis, el Dios Ra. Mire cómo, hermanos, ellos cambiaron estas adoraciones de los egipcios que ellos hacían, los babilónicos, adoraciones supuestamente cristianas, hermanos, a compararlas con cosas de Dios que no tienen nada que ver, hermanos. Mire qué engaño tan grande le han traído a la gente. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos cristianos hay aquí que celebran la Navidad? Sean sinceros y levanten la mano, que aquí termino ya. Aleluya. Me gusta por los cohetes. Levanten la mano los que celebran Navidad. ¿Saben ustedes el paganismo tan grande que trae la Navidad?
¿Han escuchado usted? Miren hermanos, si todavía se mezclan con esa diablura, salgan de ahí. Dios reprenda al diablo que un cristiano ande celebrando esos días. Eso fue lo que hizo Constantino, mire, le metió engaño a la gente haciéndose cristiano, que las cosas paganas las vino a cambiar por cosas cristianas, hermano, y así toda la gente terminó engañada, que hasta hoy en día son miles de personas, millones, diría yo, de millones engañados. Ahora, hermano, mire una cosa, oiga bien, que ese día, mis amados hermanos, y en eso tiene que ver también este Dios Ra, que este Dios Ra es el que representa también al Dios Sol. Y yo no sé si ustedes algunos lo saben, pero el 25 de diciembre se le hacía la celebración al Dios Sol, al Dios invicto, algo por ahí se llama, que es el mismo Sol, es la misma forma, la misma copia del Dios Ra, mis amados hermanos. Y dice que en esos días hacían paganismo, hacían cosas depravadas, hermano. Esto lo celebraban en diciembre, todo el mes de diciembre celebraban, hermano, al Dios Sol. Y oiga bien qué hizo este hombre ingrato cuando cambiaron, que él supuestamente se volvió cristiano. Dijo, bueno, ahora la adoración del Dios Sol la vamos a cambiar por la Navidad, que fue el día en que nació Jesucristo. Y todos dicen es que ese día nació Emmanuel. Mentira del diablo, hermano. Ese día es un día pagano, hermano. Búsquenlo en los documentales en qué fecha se celebraba eso, hermano. Búsquenlo para que no diga que yo le estoy dando mentiras. Aleluya, gloria. Alabado sea Dios. Búsquenlo, hermanos. Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso es Dios. El 25 es que se celebraba todo eso. Y mire ahora qué engaños tan fáciles tienen. Y hasta los cristianos, hermanos, porque hoy en muchas iglesias cristianas se celebra la Navidad y ya viene eso. Hermanos, hace falta conocer historia y profundizar realmente de dónde vienen estas fiestas. No porque todo diga Cristo y Cristo, usted crea que todo es de Dios. Ellos hicieron muchas copias satánicas para transformarlas en cristianismo, pero no en un verdadero cristianismo, sino en una mentira pagana totalmente, hermanos. Así que aquí concuerdo yo, hermano. Hay mucho más de qué hablar. Hay